Buenas tardes, bienvenidos al vídeo sobre privacidad en Internet. Este vídeo puede que sea un poco más largo que el resto de vídeos que he estado haciendo, pero el tema así lo requiere. No obstante, intentaré ser lo más claro posible y no quería terminar esta serie de vídeos, por lo menos los que yo haré, sin haber tratado este tema. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre dos cosas clave. La primera, el contexto. Desde hace ya algunos años se está hablando con mucha preocupación sobre la privacidad en Internet, sobre qué datos eh, tienen las empresas de Internet de nosotros y cómo los consiguen. Y lo más importante, eh, qué conocimiento tenemos nosotros, los usuarios, sobre esto. Esta preocupación viene a raíz de Cambridge Analytics. Puede que a alguno le suene, pero entiendo que a la mayoría seguramente no. Cambridge Analytics es una empresa o fue una empresa que causó cierto revuelo en dos momentos que se consideraron clave en la última década. El Brexit, por un lado, y por el otro, las elecciones a la Casa Blanca en las que ganó Donald Trump. De esto hablaré un poco más adelante, pero quería dar un poco ese punto de origen en el que la gente se empieza a preguntar por cómo es que cosas como esa pudieron pasar. El segundo punto es un par de cosas que hay que tener siempre en la cabeza cuando hablamos de privacidad en Internet. Dos cosas que vitales, básicamente. La primera es que si es gratis, el producto eres tú. O bien, no está dirigido a que tú lo compres. ¿Qué queremos decir con que el producto eres tú? Pues básicamente este es el caso de las redes sociales, de los periódicos, de todos estos que no te, no te obligan a pagar porque básicamente el negocio lo hacen con tus datos. Básicamente, por ejemplo, Google, su negocio no es ser el mejor buscador de Internet, su negocio es la privacidad. Luego, la segunda, la segunda cosa que hay que tener siempre en la cabeza cuando tratamos este tema es que en Internet el concepto que tenemos de intimidad no existe. Esto es muy importante tenerlo claro y lo volveré a comentar al final del vídeo para que se quede bien grabado. Pero es eso, esto es lo más básico y casi que lo fundamental. Bueno, pasemos ya a entrar en materia. Empecemos por los conceptos básicos, ¿qué es la privacidad en Internet? En pantalla tengo la definición clásica de privacidad a la izquierda de la RAE y a la derecha la definición que nos ofrece Wikipedia
a falta de un diccionario que defina mejor el concepto. La definición de la RAE habla sobre que la privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. La definición de Wikipedia sobre lo que es la privacidad en Internet es hace referencia al control de la información que posee un determinado usuario que se conecta a la red, interactuando con diversos servicios en línea en los que pueden intercambiar datos durante la navegación. Los datos más críticos, por así decirlo, podrían ser nuestro nombre, nuestro número de teléfono, el DNI, el domicilio, etc. La diferencia entre ambos conceptos es bastante clara. En el primer caso, en la definición de la RAE, nos habla de el derecho que tenemos de tener nuestro propio espacio para tener intimidad. Y en el caso de la privacidad en Internet, hace referencia a lo que nos pueda identificar. Un segundo concepto clave a tener en cuenta en cuanto a privacidad en Internet es la huella digital. La huella digital es todo el rastro que dejamos a nuestro paso por Internet, ya sea desde el historial de las páginas web en las que nos hemos metido, hasta los likes que dejamos en Facebook o en Instagram, por ejemplo. Todo eso va componiendo nuestra huella digital. Pasemos a cómo las empresas van consiguiendo nuestros datos. Esto se puede ver, bueno, parece que me han fallado un par de páginas, bueno, da igual. Nos apañaremos con Amazon. Las páginas web obtienen nuestros datos a través de unos archivos que se llaman cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web pide a tu navegador que almacene en tu ordenador o dispositivo móvil. El uso de las cookies está muy extendido. Al guardar tus preferencias hacen que los sitios web funcionen con más eficiencia. También se utilizan para rastrear tu uso de Internet mientras navegas, hacer perfiles de usuarios y mostrarte publicidad online basada en tus preferencias. Existen 3 tipos de cookies. Aquí las podemos ver. Bueno, podemos ver 2. Pero normalmente, por ejemplo, si esto parece que no, pues bueno, da igual. Normalmente existen 3 tipos, pero Amazon parece que los ha reducido a 2. Los tipos básicos son los siguientes. Las cookies funcionales, estas de aquí, que son obligatorias siempre, y están en todas las páginas web y sirven para hacer funcionar bien a dichas páginas y controlar las funciones que tengan. Luego están las cookies de medición, que sirven para recolectar información como la ubicación, las páginas que se visitan desde el momento en el que se aceptan, etc. Por último, están las cookies publicitarias. Aquí las tenemos. Son las cookies que ponen las agencias de publicidad y los grandes vendedores. Por ejemplo, Amazon pone tanto en su página web como en
páginas en las que tengan, en las que haya anuncios, por ejemplo, periódicos, YouTube, todo eso, Amazon va, Amazon, eBay, todas estas, van poniendo sus propias cookies para el tema de la publicidad. Son como las anteriores, como las cookies de medición, pero los datos que recolectan van a parar a estas empresas y organismos. También tenemos, por otro lado, los permisos que piden las aplicaciones. Por desgracia, aquí no tengo una imagen, pero se pueden ver básicamente cada vez que se instala una nueva aplicación en el móvil, sobre todo. En el ordenador se hace por medio de los contratos de uso o términos de uso, dependiendo del programa, lo dicen de una forma o de otra. Bueno, los permisos que piden las aplicaciones son solicitudes para acceder a distintos tipos de datos que almacenamos en los dispositivos en el que instalemos dicha aplicación. Se puede a través de los... También lo que he dicho antes, que se puede hacer por los contratos que al instalar los programas en Apple y en Windows. Un ejemplo de permisos es cuando instalamos WhatsApp. WhatsApp pide permisos para llamadas, agenda, leer SMS, las notificaciones, la pantalla, la cámara, el micrófono. Pide muchísimos permisos y se pueden conceder o no. El problema de no conceder dichos permisos es que limita también bastante las funciones de las aplicaciones. Bueno, por último, ¿qué es? Bueno, lo siguiente es ¿qué hacen con nuestros datos? Fundamentalmente lo que hacen estas compañías con los datos recopilados es crear perfiles. Nada que nos identifique como tal, pero sí algo bastante aproximado como para crear grupos lo bastante reducidos como para pues eso, identificarnos con la suficiente precisión en Internet. Estaríamos hablando de grupos dependiendo de la información que facilitemos, a lo mejor cientos de personas que, teniendo en cuenta el volumen de gente que está en Internet, es un grupo muy reducido y muy preciso. Un ejemplo de esto se puede ver en la serie de The Good Fight, en la temporada 2, capítulo 8. Se explica cómo se realizan estos perfiles y cómo se emplean. Una vez creado dicho perfil, su uso puede ir desde la publicidad hasta la manipulación. Este es el caso de Cambridge Analytics, el que mencioné al principio del vídeo. Para esto también existen pues muchos documentales, se han llegado a hacer películas como por ejemplo la siguiente. Brexit de un Civil War o una guerra incivil en español.
La película es entretenida si tenéis curiosidad sobre el tema. No hace demasiada referencia, no se mete demasiado en cómo funciona, pero sí que nos da una idea de el punto en el que se empezó a ver la utilidad de los datos que vamos dejando en Internet. Bueno, por último, vamos a hablar de consejos que podemos aplicar a la hora de protegernos de las compañías. La Unión Europea ha trabajado muy duro en materia de privacidad y de protección de datos en estos últimos años. Entre las medidas que obligaron a implantar está la obligación de pedir consentimiento para recolectar datos, lo que os he enseñado antes de las cookies, que siempre, siempre te sale un cartelito sobre acepta las cookies y es bastante complicado, dependiendo de la página, rechazarlas. Por ejemplo, el periódico Huffington Post, creo que se llama, es muy, muy, muy difícil rechazarlo. Bueno, también hizo cosas en materia de derecho al olvido, de pedir a las compañías que tratan los datos que dejamos en Internet que borren nuestros datos. Y también ha trabajado mucho en materia de limitar el acceso de las compañías a ciertos datos si no se ha dado el consentimiento en dichas plataformas. Por ejemplo, este es el caso del cambio de política de privacidad. Básicamente, el cambio de políticas suponía que Facebook tendría más acceso a los metadatos que recolectaba por WhatsApp. No, nada de cambios dentro de las conversaciones porque están cifradas extremo a extremo, por lo que solo la gente con la que te mensajeas puede leer el mensaje porque va cifrado con una contraseña que solo tenéis ambos. Y lo dicho, este cambio causó bastante revuelo a principios de año, eh, pero a nosotros aquí en Europa no nos afectaría como mucho de manera superficial por lo dicho, por el cambio por el trabajo que han hecho los legisladores europeos en este sentido. La Unión Europea también ha elaborado 10 consejos para mantener tu privacidad tuya, por decirlo así. Y son los siguientes. Si preguntan, no respondas. Por el hecho de que te pidan ellos los datos, tú no tienes por qué dárselos. Es básicamente lo que se está diciendo aquí. El siguiente es el tema de las cookies que hemos estado hablando antes. Aquí el consejo es limitar al máximo las cookies, siendo siempre que se pueda limitar
las cookies a meramente las obligatorias para que funcione la página. El tercero es clave, no salvoconductos. Hay que asegurarse de que las contraseñas que usemos son siempre seguras y que, y lo dicho, que no darles acceso a datos sensibles con ellas. Y pues eso, habla sobre combinaciones de números y letras, combinaciones en mayúsculas y minúsculas y palabras que no sean del diccionario, aunque esto ya las propias páginas web en las que te tienes que registrar y tienes que poner una contraseña ya lo exigen. El cuarto consejo que da la Unión Europea es lo que hemos estado hablando antes, que todos los datos que das son suyos y básicamente lo que hacen es venderlos para publicidad o para lo que sea. Básicamente esto es lo que esa frase tan conocida de las redes sociales de en el momento en el que subes algo a Facebook, por ejemplo, deja de ser tuyo. Y es verdad. Esto es lo de... Bueno, aquí habla sobre todo sobre no compartir información de ninguna clase por internet. Porque en relación con lo de antes, todo lo que se dice en internet también deja de ser tuyo, aunque tú sigues siendo el responsable de eso, de lo que dices, haces y cuelgas, deja de ser tuyo. Cierre una puerta antes de abrir la siguiente. Aquí habla sobre cerrar siempre correos electrónicos, redes sociales, cuando se han dejado de usar. Esto es especialmente importante cuando el ordenador que estás usando no es el tuyo. ¿Quién se ha colado en su red? Este consejo solo tiene sentido cuando estás conectado a una red wifi y es pública, como por ejemplo las wifis de los centros comerciales o de los restaurantes. Esto ya no se aplica a las redes privadas, al internet que puedas tener tú en tu casa, porque a día de hoy la seguridad que viene ya de fábrica es bastante alta y no merece la pena intentar forzar una wifi para intentar sacar algún dato no tiene sentido. La seguridad, una vía de doble sentido. Esto habla sobre que sobre los sitios en los que vas a
poner tu contraseña y vas a registrarte. Porque da igual que tengas una contraseña muy difícil de descifrar si el sitio no es seguro. Limitar los daños. Esto va sobre todo en la línea de las compras online. Ya hice un vídeo sobre este tema, pero no obstante repasaré este punto. Básicamente el consejo es reservar una tarjeta de débito a ser posible para única y exclusivamente las compras online. Las tarjetas monedero, por ejemplo, que tienen límites muy bajos y están específicamente hechas para comprar por internet. Y en el caso de que te robaran los datos de la tarjeta, el daño quedaría bastante reducido que, por ejemplo, si usáramos nuestra tarjeta de crédito corriente, los daños podrían ser bastante mayores. El último, la letra grande nos da, la letra pequeña nos la quita, nos quita. Esto habla sobre que hay que leerse los contratos de los programas, de los servicios que vayamos a contratar, porque también en esos contratos básicamente nos están diciendo qué van a hacer con esos datos. Y como dije al principio, este ya es el final del vídeo y como dije al principio voy a volver a decir los dos puntos claves. El primero es que si algo es gratis en internet, o tú eres el producto, como es en las redes sociales, o tú no eres el público al que va dirigido, el cliente al que va dirigido. Y el segundo es que el concepto de privacidad y de intimidad en internet no existen. Gracias por atenderme y ha sido un placer. Hasta aquí el vídeo.